Bien, muchachos, vamos a continuar. Gracias por reconectarse. Vamos a terminar de hacer nuestro ejercicio de potencial eléctrico para poder pasar al siguiente tema. Según estoy ubicando mi presentación, estábamos calculando el potencial eléctrico en el punto B de este ejercicio y nos quedamos en el punto en el que estábamos calculando el potencial eléctrico de la carga 2 en el punto B. Estábamos por sustituir el valor de la carga 2, que es de 5 picocoulombs, 5 por 10 a la menos 12 coulombs. Y eso lo íbamos a dividir entre la distancia. Ya habíamos platicado que la distancia en este caso pues es exactamente la mitad de la distancia que había originalmente en la carga 1 en el punto A. Entonces, en todos los casos, en este punto central, pues va a ser la misma distancia de cualquiera de las cargas de los vértices a este punto central del rectángulo. Ya está. Hacemos unidades. ¿Cuánto me da esta operación, muchachos? 55 me da 1 por 9, pues me va a dar 9. En este caso es positivo. 9 por 10 a la... A la 1. Le digo menos 1. A la menos 1. Igual. A la menos 1 y eso me va a dar entonces 0.9. Finalmente vamos a calcular el potencial eléctrico de la carga 3 en el punto B. Esto va a ser la constante K, ahora la carga 3 entre la distancia de la carga 3 al punto B. 10 a la 9. Metros cuadrados, coulombs cuadrados. La carga 3, dijimos, unos 20, ¿no? 20 por 10 a la menos 12. La distancia 3, muchachos. ¿Siguen ahí? ¿Cuánto va la distancia 3? 5 centímetros. 5 centímetros. Centímetros. O 5 por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2, expresado en metros. Es como vamos a expresar. Reducimos cuadrados. Esto me da 9 por 20, 180 entre 5, dijimos que eran 22.5, ¿no? No es cierto. 9 por... Menos 36. 36. Menos 36. Por 10. Y por 10 a la menos 1, ¿no? Eso sería menos 3.6. Menos 3.6. Okay. Bien, entonces ahora sí ya estamos en posibilidad de calcular el potencial eléctrico total en el punto B. Hacemos esta suma algebraica de estos tres potenciales. Entonces, el potencial del punto 1 al punto B es de menos 1.8 volts. Más el potencial eléctrico del punto 2 al B es de 0.9 volts. Más el potencial eléctrico del punto 3 al B de menos 3.6 volts. Sumamos algebraicamente esto, es decir, de manera normal. Esto me da menos 3, menos 5.4, más 0.9. Menos 4.5. Menos 4.5 volts. Ahí tenemos los dos potenciales eléctricos totales. Lo que nos resta, ya tenemos cuánto vale este potencial eléctrico en el punto A, ya tenemos cuánto vale el potencial eléctrico en este punto B. Entonces nos hace falta tener la diferencia de potencial de A a B y de B a A. Vamos a hacerlo ahora. Aquí. No tengo espacio, pero voy a tratar de... ¿Cómo calculo la diferencia de potencial desde el punto A hasta el punto B? ¿Qué tengo que hacer para encontrar esta diferencia de potencial? Que va a ser igual. Sería el voltaje B menos el voltaje A.
Recuerden que estamos hablando de potencial eléctrico. Cuando hablamos de voltaje, nos estamos refiriendo exactamente a este término. Cuando hablamos de voltaje es una diferencia de potencial. Vamos a hablar más adelante de voltaje, pero ahorita estamos hablando de potencial. Eso es lo que generamos un solo cuerpo cargado. Entonces vamos a llamarle así, potencial eléctrico. Menos el potencial eléctrico del punto A. Solamente es un término, pues. Entonces vamos a sustituir los valores, muchachos. El potencial eléctrico del punto A al punto B, o la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, va a ser el potencial eléctrico en B, que lo acabamos de calcular de menos 4.5 volts. Y a eso le vamos a restar el potencial eléctrico en el punto A, que también es negativo, de menos 2.4 volts. Y entonces, ¿cuánto me da eso, muchachos? Menos 2.1. Menos 2.1. Menos 2.1 volts. ¿Cómo interpreto, cómo leo eso? Pues me dice que el potencial eléctrico desde el punto A hasta el punto B se reduce en 2.1 volts. Vamos a ver si lo podemos ver. Aquí tenemos, en el punto A teníamos menos 9, perdón, menos 2.4 volts. Aquí tenemos menos 2.4 volts. Y acá en el punto B tenemos menos 4.5. Y entonces para ir de menos 2.4 a menos 4.5, efectivamente habrá que restar menos 2.1 o se reduce. Es un número, un potencial más negativo en el punto B. Entonces me parece correcto, adecuado. Vamos a ver entonces, igual en el mismo orden de ellas, vamos a calcular la diferencia potencial del punto B al punto A. ¿Cómo lo podemos calcular? Que va a ser igual eso. El potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B. Perfecto, el potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B. Recuerden que es el punto final menos el inicial. Muy bien. Entonces, si calculamos esta diferencia de potencial del punto A al punto B, del punto B, perdón, al punto A, el potencial eléctrico en el punto A es este último que no es el primero que calculamos, de menos 2.4. Y a eso le vamos a restar el potencial eléctrico en el punto B, que es de menos 4.5. ¿Cuánto me da esta suma, muchachos? Más 2.1 2.1. volts. ¿Más? ¿Cuánto, perdón? 2.1 volts. No, a ver, chéquenme. Menos 2.4 más 4.5. 2.1. Ah, 2.1. Yo no me escuché el 1, perdón. 2.1. 2.1 volts. Ok. Muy bien, esa es la diferencia potencial desde el punto B hasta el punto A. En el punto B teníamos menos 4.5. Si a eso le sumamos 2.1, pues vamos a llegar a menos 2.4. Es un potencial eléctrico más alto. Aunque los dos son negativos, este es más alto porque es un número negativo más pequeño que este, que es un número negativo más grande. Entonces, está es correcto. Entonces, ¿qué me dice este resultado? Que la variación del potencial eléctrico desde el punto B hasta el punto A es de 2.1 volts, aumenta 2.1 volts, por eso el signo positivo. Y aquí disminuye 2.1 volts. Entonces, por esa razón, otra vez observamos que tenemos dos potenciales con el mismo tamaño, pero que difieren en signo, porque lo estamos midiendo en dos direcciones contrarias. Entonces, la diferencia de potencial es la misma, pero con diferente signo. Muchachos, aquí concluimos este ejercicio. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios, muchachos? ¿Sí me confirman si me escuchan? No, Sí, profe, profe. ninguna duda. Ok, gracias. Vale. Entonces, hasta aquí dejamos este ejercicio. Vamos a proponer unos ejercicios para ejemplificar y para practicar esto. Voy a publicar más tarde, junto con los ejercicios de
de la energía potencial eléctrica. Entonces, vamos a avanzar un poquito con los temas. Perdón, esta ya se acabó. Voy a abrir otra presentación, voy a dejar de compartir esta, voy a abrir otra presentación donde vamos a hablar un poquito más de otro tema que sigue, que es el tema de flujo eléctrico. Una vez antes de que se me olvide, los que me estuvieran ayudando en esta parte de resolver el problema, déjenme en el chat, déjenme sus participaciones, recuerden el nombre y apellido para registrar su participación en la sesión. Nombre y apellido en el chat, por favor. Y vamos a hablar ahora de flujo eléctrico. Es un término relativamente sencillo, pero vamos a entenderlo. Muchachos, aquí tengo mi presentación, que no es la del flujo eléctrico. En esta presentación tenemos varios puntos que tratar, son simples, pero vamos a desglosarlos. Vamos a hablar de densidad de flujo eléctrico, desde luego, densidad de flujo, de lo que es la ley de Gauss, y de lo que es la densidad superficial y volumétrica de carga. Tenemos aquí en las imágenes, por ejemplo, en el lado extremo izquierdo, una serie de líneas de campo eléctrico, estas líneas moraditas, no sé qué color sea, que atraviesan una cierta superficie. Entonces, estas líneas que atraviesan una cierta superficie generan, estas líneas que atraviesan aquí son el flujo eléctrico, y cuando atraviesan una cierta superficie, puedo determinar una cierta densidad de líneas, dependiendo qué tantas atraviesan esta superficie, qué tan juntas estén, ¿no? Eso, puedo determinar algo que se llama la densidad de flujo. Estas líneas, perdón. En la imagen del centro lo que tenemos es una superficie, un cuerpo esférico, o más bien ovalado, como un huevito, en donde atraviesan líneas de campo eléctrico. Ustedes observan aquí estas líneas que atraviesan esta superficie. Entonces, esto es tiene que ver con la ley de Gauss, con las cargas contenidas en este cuerpo esférico, en esta superficie, que podría ser una superficie imaginaria, conteniendo una carga. Y bueno, aquí tenemos otra, en el lado derecho una imagen donde tenemos una carga eléctrica, donde vemos que si dibujamos las líneas de fuerza o de campo eléctrico que salen de esa carga, pues vamos a poder determinar la dirección de este flujo eléctrico. Bueno, vamos a hacerlo con la información que tenemos más adelante. Si hay dudas, muchachos, en el transcurso, váyanmelas diciendo. Voy a dejar de compartir porque aquí no me aparece una imagen que necesito. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Permítanme un instante, por favor. Bien, muchas gracias por la espera. Voy a volver a compartir la presentación, a ver si ahora sí se ve la imagen que tenía yo ahí. Entonces aquí tengo mi lámina, muchachos, en donde tengo ejemplificada, tengo aquí también del lado derecho unas imágenes de un par de cargas eléctricas. Y si acuerdan, muchachos, cuando vimos precisamente empezábamos a ver esta situación del campo eléctrico o de las líneas de fuerza eléctrica o de campo eléctrico, veíamos que en una carga negativa las líneas de fuerza o de campo eléctrico iban hacia adentro de la carga, y en una carga positiva las líneas de campo eléctrico iban hacia afuera de la carga.
Entonces, si nosotros encerráramos esta carga eléctrica en una superficie, entonces veríamos que las líneas de campo eléctrico atraviesan en una cierta dirección. Digamos, esta carga negativa, las líneas atraviesan en dirección de afuera hacia adentro, hacia adentro de esta superficie, de hecho, en dirección hacia la carga. En una carga positiva, las líneas de fuerza atraviesan desde dentro hacia afuera esta superficie que está representada por esta línea punteada. Y entonces, de acuerdo con eso, muchachos, vemos la lámina de la izquierda, y eso me dice que cuando las líneas de campo eléctrico, las líneas de fuerza atraviesan una superficie de adentro hacia afuera, cuando es de adentro hacia afuera, es decir, cuando salen de una carga positiva, se considera que el flujo eléctrico es positivo. ¿Qué es el flujo? Pues estas líneas que entran o que salen de una carga, eso es el flujo eléctrico. Las líneas de fuerza que entran o salen de una carga, eso es el flujo eléctrico. Aquí solamente estamos definiendo cuándo es positivo, y eso me dice que es cuando las líneas atraviesan de dentro hacia afuera, es decir, cuando es una carga positiva, las líneas salen de esta superficie, y entonces se considera el flujo positivo. Y en la segunda parte que dice que cuando las líneas de fuerza atraviesan de afuera hacia adentro, entonces se considera que es un flujo negativo. Se da siempre en el caso de una carga negativa, las líneas siempre vendrán de afuera hacia adentro de esta superficie que rodea a la carga, y entonces en este caso el flujo es negativo, y en este caso el flujo es positivo, y el flujo eléctrico lo vamos a representar de manera general con esta letra griega que se llama phi. Por ahí en sus cursos de física 2 seguramente vieron algún otro flujo y vieron que genéricamente cualquier flujo se determina, se simboliza con esta letra griega phi. Y entonces en este caso es el flujo eléctrico, ¿no? El flujo eléctrico es este conjunto de líneas de fuerza eléctrica alrededor de un cuerpo cargado. Entonces, vamos avanzando a la siguiente lámina, porque aquí me dice que existe una relación entre la densidad de flujo y el campo eléctrico. Decíamos que la densidad de flujo, cuando nosotros hacemos que esas líneas de fuerza o de campo eléctrico atraviesen una cierta superficie, pues entonces va a existir una cierta densidad de flujo, es decir, una cierta cantidad de líneas que estén atravesando específicamente esa superficie. Y dependiendo qué tan grande es esta superficie o qué tan juntas estén estas líneas, pues va a haber una densidad mayor o menor, una densidad de flujo mayor o menor. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la lámina. La lámina me dice que la densidad de flujo y el campo eléctrico están relacionados. ¿Por qué están relacionados? Porque ambas varían en forma proporcional, es decir, si hay mayor campo eléctrico hay una mayor densidad de flujo, y al revés, si hay una mayor densidad de flujo hay un mayor campo eléctrico. Entonces hay proporcionalidad entre estas dos variables. Densidad de flujo es la cantidad de líneas que atraviesan por esta superficie, esa es la densidad de flujo. Y esa la voy a representar con esta letra D, también es una cantidad vectorial. Y entonces es proporcional a este campo eléctrico, son proporcionales. Si aumenta uno, aumenta el otro. ¿Y cómo vamos a determinar esta densidad de flujo? Numéricamente, pues va a ser igual al flujo eléctrico, es decir, la cantidad de líneas que atraviesan una cierta superficie en forma normal. La cantidad de flujo entre el área normal. El área normal significa que es un área perpendicular, un área que se atraviesa perpendicularmente todas estas líneas. Entonces, si esta superficie está inclinada, pues habrá que considerar su inclinación para que sea el área normal. Pero bueno, aquí nada más es la deducción de una fórmula. Vamos a ir paso a paso. El flujo es, la densidad de flujo es la cantidad de flujo eléctrico de líneas de fuerza entre el área que atraviesa las líneas de fuerza. Eso es proporcional al campo eléctrico. Y bueno, muchachos, para quitar esta proporcionalidad y convertir esto en una ecuación, hay que introducir una constante. Y precisamente la constante que corresponde para
convertir esto en una ecuación es la permitividad del medio. En este caso, si se trata de aire vacío, introducimos esa constante de la permitividad del medio, entonces podemos hacer una igualdad de esto. La densidad de flujo es igual al producto de la permitividad del medio por el campo eléctrico en ese espacio. Pues también nos acordamos de lo que hemos visto antes, este campo eléctrico, pero esta permitividad del aire vacío es para cualquier, para el aire vacío, perdón, para cualquier otro medio tenemos que multiplicar su permitividad relativa por esta permitividad del aire vacío. Esta es la permitividad de cualquier medio. Entonces también podemos expresar esta ecuación de esta manera que está acá, del lado izquierdo. La densidad de flujo es igual a el producto de la densidad de cualquier otro medio, que es su densidad relativa por la densidad absoluta del aire o el vacío, multiplicado por el campo eléctrico. Sale, si de aquí despejamos este flujo eléctrico, quitamos esta área normal y la pasamos para acá. Entonces me queda que el flujo eléctrico es el producto de esta permitividad, el campo eléctrico y el área normal que atraviesan estas líneas. Y esta es la manera en que puedo determinar entonces el flujo eléctrico, es decir, la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan una cierta superficie. Si conozco la permitividad, en este caso para aire vacío, la permitividad del aire o del vacío, si conozco el campo eléctrico que está presente en ese medio, es decir, qué tan intenso es ese campo eléctrico, y si conozco el área que atraviesan esas líneas, entonces puedo determinar qué tantas líneas hay presentes ahí. Y si fuera el caso que fuera un medio diferente, pues entonces tengo esta otra ecuación que me permite calcular el flujo eléctrico, es decir, la cantidad de líneas que atraviesan una cierta superficie. Esto es simplemente álgebra, ir despejando los términos, porque vamos a llegar a otra ecuación. Esto es para cualquier otro medio. Y bueno, vamos a la lámina de la derecha, muchachos. En la derecha, mi lámina me dice que tenemos la expresión que teníamos allá abajo, para el aire vacío. Es la forma de determinar el flujo. Vamos a suponer que el área normal es una superficie esférica, es decir, consideramos que la carga que está generando ese campo eléctrico es una esfera, es una carga puntual. Tendría la forma de una esfera, entonces la superficie normal que la rodearía, la superficie que se podría generar, o se podría dibujar, o se podría suponer alrededor de ella, sería una superficie esférica. Y entonces esta superficie normal, esta área normal, correspondería con el área de una esfera. Y esta es la ecuación que nosotros utilizamos para calcular el área de una esfera. Multiplicamos 4pi por su radio al cuadrado. Este es el área de una esfera. Y entonces, si también recordamos de nuestras clases previas, que el campo eléctrico para el aire vacío lo determinamos de esta manera, como 1/4pi por la permitividad absoluta del aire o el vacío, por la carga entre la distancia al cuadrado, y hacemos el álgebra necesaria sustituyendo estos dos resultados en esta primera ecuación. Bueno, vamos a llegar a algo tan simple como esto, muchachos. Me dice que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga. Y esto precisamente es lo que se llama la ley de Gauss. Una de las expresiones matemáticas de la ley de Gauss. El flujo eléctrico contenido en un cuerpo es igual a la carga que tiene ese cuerpo. Es decir, las líneas de fuerza magnética, eléctrica que entran, los que salen de ese cuerpo, es igual a la carga que contiene ese cuerpo. Vamos a ver que de aquí entonces, como teníamos definido el flujo, podemos expresar nuevamente nuestra ecuación de las cargas en función de las mismas variables, porque como decimos que el flujo es igual a la carga, entonces la ecuación con que calculamos el flujo es la misma con que podemos calcular la carga. Y bueno, vamos a leer esta ley de Gauss, muchachos, que me dice que la suma algebraica de las líneas de fuerza que salen y que entran a una superficie cerrada es igual a la suma algebraica de las cargas eléctricas encerradas por esa superficie.
Está un poco enrollado, pero vamos a tratar de entenderlo un poquito más adelante con un esquema. Y matemáticamente esta ley de Gauss expresa, aquí también es otro resultado interesante, que la suma de los flujos eléctricos es igual a la suma de las cargas que se encierran en una superficie. Entonces esto es algo así medio como que hay que fumarse algo para entenderlo, pero bueno, no es tan difícil. Vamos a ver un ejemplo sencillo en la siguiente lámina para tratar de entender esto que nos dice la ley de Gauss. Aquí tenemos nuevamente, muchachos, una superficie gaussiana, ya habíamos platicado de ella en la parte anterior. Si a una carga trazamos todos los puntos a la misma distancia en todas las direcciones posibles en el espacio, lo que formamos es una esfera, suponiendo que esta carga tuviera desde luego una forma esférica. Entonces lo que podemos trazar es una esfera, y esa esfera es una superficie gaussiana que encierra por completo a esta carga o este cuerpo cargado. Entonces, vamos a ver en la lámina del lado izquierdo, tenemos aquí estos circulitos con unas rayitas o con unas crucecitas que indican cargas o cuerpos cargados eléctricamente. Por ejemplo, este cuerpo que está aquí, voy a poner, pero este cuerpo que está aquí es un cuerpo que tiene dos cargas negativas. Este tiene 3 cargas positivas, este tiene 4 cargas positivas, este tiene 7 cargas positivas, este tiene 4 cargas negativas. Son cuerpos o superficies que tienen carga contenida eléctrica. Entonces, vamos a ver cómo se aplica la ley de Gauss para estos cuerpos o para estas superficies que están ahí dibujadas. Me dice que la suma de flujos eléctricos es igual a la suma de cargas contenidas aquí. Y vamos a ver qué pasa en la superficie A. Esta línea punteada azul es una superficie gaussiana, que es una superficie imaginaria que nosotros ponemos ahí simplemente para encerrar un cuerpo cargado. Y si nos damos cuenta, no hay ningún cuerpo cargado dentro de esta superficie. Y de acuerdo con la ley de Gauss, me dice que la suma de las líneas de flujo es igual a la suma de las cargas. Y habíamos visto que las líneas de flujo que entran son positivas. Y si vemos en esta superficie están entrando esta y esta. Hay 4 líneas que están entrando a esta superficie. Pues aquí tenemos 4 líneas de flujo positivos. Pero por el otro lado, estas mismas líneas están saliendo. Hay 1, 2, 3, 4. Y entonces sumamos las que entran y las que salen. Tenemos la carga contenida en esa superficie gaussiana. Entonces, si entran 4 y salen 4, ¿cuánto vale la carga positiva contenida en esta superficie? Ayúdenme, muchachos. Si entran 4 y salen 4, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿no? Aquí dice el resultado. 0. Aquí está. 0. Si hay 4 que entran y 4 que salen, pues la carga es 0. La carga neta dentro de esta superficie es 0. Y eso lo vemos claramente aquí. No hay ningún cuerpo cargado. Vamos a comparar, por ejemplo, con la superficie B. En la superficie B es esta que está encerrada en esta línea punteada. Y si me doy cuenta, muchachos, tengo una línea que entra. Es una línea negativa. Y otra línea que entra. Entonces tengo -1 y -1. Me va a dar -2. Y no hay ninguna que salga. ¿Qué me dice eso? Que tiene 2 líneas que entran. Entonces tiene -2. Entonces tiene una carga negativa de 2. ¿Sí? Porque solamente hay 2 líneas que entran. Bueno, vamos a la superficie C a ver si queda un poco más claro. Para la superficie C, esta que está más grandecita y que contiene estos 2 cuerpos cargados. Este que tiene 3 cargas positivas y este que contiene 4 cargas negativas. Vamos a ver cuál es el total de carga contenida en esta superficie C que nosotros trazamos de forma arbitraria, que es una superficie gaussiana. Si contiene estos 2 cuerpos, vemos que por acá esta carga, por ejemplo, muchachos, tenemos esta línea que sale. Esta es una línea positiva. Y nada más, no hay más. Las otras 2 entran. Entonces tenemos 2 líneas que entran y una línea que sale. Entonces tenemos un positivo menos 2 negativos.
Por eso tenemos 1 menos 2. Entonces, la carga neta, la carga total en esta superficie es de menos 1. Menos 1, pues, la carga es menos 1. Si la vemos aquí a simple vista, muchachos, vemos que hay 4 cargas negativas dentro y hay 3 cargas positivas. Entonces, ¿cuál es el resultado de este conjunto? Pues es que hay una carga negativa de más, ¿no? Entonces, por eso aquí tenemos que la carga es de menos 1 en total en esta superficie encerrada por esta línea punteada. Muchachos, si lo entendimos, si lo captamos. Muchachos, Sí, profe. ¿sí? A ver, No, en eso estamos todavía. a ver si es cierto. Vamos a ver esta última superficie que encierra esta carga. Esta carga que tiene aquí 3, 4, 7 cargas positivas. ¿Cuál sería la carga neta en esta superficie? A ver, díganme. ¿Cuántas? Sería la carga de más 7. 7, ¿no? Porque estamos viendo que aquí todas las líneas salen. Entonces todas serían positivas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7 positivas. Entonces la carga positiva sería exactamente igual a la del cuerpo cargado. Si tomáramos otros 2 cuerpos diferentes, pues ya habría que ver cuántas entran, cuántas salen y sumarlas. Y entonces de esa manera encontraríamos la carga neta. Muy bien. Pero bueno, esta es una forma como se aplica la ley de Gauss. Y bueno, partimos de esta igualdad que me dice que la suma de los flujos es igual a la suma de las cargas. Y bueno, eventualmente, muchachos, en otras aplicaciones vamos a tener que encontrar, trazar algunas superficies gaussianas diferentes. En algún caso, si es una carga esférica, nos servirá trazar una esfera, pero en algunos otros casos es posible que no nos sirva la esfera. Por ejemplo, si tuviéramos un cuerpo alargado como este que está acá, un cuerpo alargado cargado eléctricamente, pues tendría líneas de fuerza o de campo, dependiendo si es un cuerpo cargado positivamente, tal vez estarían las líneas saliendo de este cuerpo en todas direcciones. Y entonces, como es un cuerpo muy largo, a lo mejor nos interesa solamente determinar en una cierta longitud de este cuerpo largo, qué tanta carga está contenida. Entonces, para eso, nos auxiliamos de la ley de Gauss y le dibujamos una superficie gaussiana, que es una superficie imaginaria, que contenga todas estas líneas de flujo, y eso nos va a permitir determinar precisamente la carga de este pedazo, de este tramo de cuerpo cargado eléctricamente, solamente en esta pequeña longitud, no en la totalidad del cuerpo, sino solamente en una longitud que nosotros determinamos. Entonces aquí lo que trazamos es un cilindro con una superficie gaussiana auxiliar para determinar cuánto vale la carga contenida en esta longitud de este cuerpo cargado que es predominantemente largo. Otra posibilidad, muchachos, es que en una placa, por ejemplo, en una superficie, nosotros tengamos que calcular sobre una cierta área una carga de esta sola área. Toda la carga está cargada eléctricamente, pero nosotros nos interesa solamente cuánta carga hay exactamente en esta área que estoy asurando. Entonces, para eso lo que puedo hacer es auxiliarme de la ley de Gauss, trazar una superficie gaussiana imaginaria que contenga solamente esta pequeña superficie, y entonces eso me va a permitir calcular qué tanta carga está contenida solamente en esta superficie, no en toda la placa, no en la carga total, sino solamente en esta superficie cuánta carga hay. Aquí es un cilindro, pudiera ser un prisma cuadrado, por ejemplo, no sé, pero eso va a permitir calcular esta carga contenida aquí, el flujo eléctrico, solamente en esta parte de la placa. Y bueno, son las aplicaciones de la ley de Gauss, muchachos. Vamos a hacer más adelante algún ejercicio. Lo que me interesa ahora es llegar a ver el otro punto, que es estas dos relaciones, lo que es la densidad superficial de carga y lo que es la densidad volumétrica de carga. Esta densidad superficial de carga, muchachos, simplemente es la relación o la razón, la división entre la carga que tiene un cuerpo y el área
que ocupa ese cuerpo, la superficie de ese cuerpo. La carga normalmente la medimos en coulombs, el área la medimos en metro cuadrado y la densidad, esta la vamos a simbolizar con esta letra que parece que se llama tau. Pues si tenemos esta carga, muchachos, aquí, y la superficie que lo rodea es una esfera, si calculamos el área de esta esfera, incluso podemos hacerla tan pequeña como la misma carga. Entonces podemos determinar qué tan densamente está cargado esta carga o una esfera a cualquier distancia si calculamos el área que tiene esa esfera. Entonces ese es el punto de calcular esta densidad superficial de carga. De igual manera, muchachos, una densidad volumétrica de carga representada con la letra ρ, que también representa de manera genérica la densidad. En el caso de la densidad eléctrica de carga es la razón entre la carga, la relación, la división entre la carga y el volumen de ese cuerpo. Entonces la carga la medimos en coulombs, el volumen en metros cúbicos, y entonces esta densidad de carga pues se mide en coulombs por metro cúbico, y resulta de dividir, en este caso si nosotros calculamos el volumen de esta esfera y conocemos la carga que contiene esta esfera, podemos calcular una densidad volumétrica de carga, una densidad en coulombs por metro cúbico. ¿Cuántos coulombs tiene cada metro cúbico de esta esfera? Y bueno, son dos magnitudes que vamos a calcular. Vamos a hacer unos ejercicios más adelante, pero ahorita solo me interesa definir estas dos características, la densidad superficial de carga y la densidad volumétrica de carga. Ya nos va a tiempo de un ejercicio. Bueno, sí, ¿saben qué, muchachos? Vamos a reconectarnos unos 10 minutitos. Tenemos tiempo para hacer un par de ejercicios nada más de esta densidad de carga superficial y volumétrica. Por favor, muchachos, los voy a esperar ahorita que se terminen los 40 minutos para hacer un ejercicio. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Son muy simples. ¿Cómo vamos a calcular la densidad superficial de carga y la densidad volumétrica de carga? Entonces, vamos a suponer, tenemos ya esta esfera aquí trazada. Vamos a suponer que esta esfera es una esfera de 10 centímetros de radio y que esta carga es una carga que conocemos que es de, por ejemplo, de 20 microcoulombs. Entonces, con esos datos vamos a calcular, en 2 minutos que nos reconectemos, muchachos, vamos a calcular la densidad superficial y volumétrica de carga de esta esfera. Los espero, muchachos, en 2 minutos, por favor. Nos vemos.